Oración. El día de hoy ya terminó mi ciclo de enseñanzas en el sentido que hemos estado hablando, muy importante, acerca de Jesús, todo el tema de la crucifixión, de su expiación, de su redención, de su glorificación, ¿verdad? El tema de la escatología. Y yo creo que muchos se han acercado a mi hermano, gracias. Y a veces uno dice, no, hermano, la gloria sea para el Señor. Y es verdad, la gloria es para el Señor. Pero bueno, está bien, no está mal que usted pueda decir, hermano, gracias por el mensaje. Y ha sido para mí una bendición de saber que no solamente es por lo bonito que uno predica o por lo que se prepara, porque uno se esfuerza acá para hacerlo, sino porque haya cambios en nuestras vidas. De eso es el propósito. El tema de hoy es muy diferente a estos temas. Creo que es un tema para cerrar este ciclo de enseñanza que he estado teniendo con ustedes. Y yo creo que esta enseñanza, de todas las enseñanzas, siempre yo digo, todas las enseñanzas todas son importantes. Pero creo que esta enseñanza usted pueda llevársela a su corazón de una manera muy particular y una manera, es decir, que siempre esté vigente en todos los sentidos, porque le va a ayudar a usted en lo personal. No le va a ayudar a la iglesia, sino a usted en lo personal, en lo privado, y eso le va a ayudar a la madurez en Cristo Jesús. Vamos a buscar allí nuestro pasaje del día de hoy. Segunda a los Corintios, capítulo 12, vamos a leer de versículo 1 al versículo 10. Segunda a los Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 10. Dicen un fuerte amén cuando tengan allí. Segunda a los Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios así, oigan atentamente. Y miren allí lo que viene hablando el apóstol Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no se exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A mí me gusta la naturaleza y observar muchas, soy muy curioso en el aspecto de la naturaleza, las plantas, los animales. Me gusta observar, más no tener plantas, es lo único que tengo en mi casa. No me gusta tener un pajarito, ni una tortuga, ¿no? Ni perro, nada de esto, pero sí me gusta ver la naturaleza y observarla y soy muy detallista en eso. Yo no sé si usted alguna vez le ha picado una avispa o le ha picado una abeja. A mí me ha picado varias veces, yo nací en el campo. Yo no sé si usted puede notar la diferencia de una avispa y de una abeja. Si usted conoce la avispa y conoce la abeja, sabe que son diferentes. Son insectos, pero tienen roles diferentes. ¿Cuál sería? Si le pregunta a un niño, el niño te va a decir que la abeja es trabajadora, ¿verdad? La abeja lleva miel a su panal, la abeja trabaja para su reina, ¿verdad? Si la abeja se siente acosada, es decir, la abeja no maltrata a nadie. La abeja te puede hacer así, tú estás así, no te va a picar. Le hace así, te va a picar.
Diferencia a la avispa no trabaja para ninguna reina, ella puede tener su colonia, pero no trabaja para ninguna reina, la avispa trabaja para ella misma, la avispa te pica si tú le haces así o no le haces así, ¿verdad? Son diferencias. También la avispa se alimenta del néctar de la flor también, pero no hace miel, sino para ella misma, ¿verdad? Alimenta allí los huevitos que ella coloca allí en su panal. Y hay una gran diferencia. Entre otras diferencias es su aguijón. El aguijón de una avispa es diferente al aguijón de una abeja. El aguijón de una avispa es recto. Y cuando te pica, sale el aguijón. El dolor es inmenso porque ella también te coloca allí un veneno allí, pero bien, algo allí, un sedante, allí algo el dolor se queda, así como esos bachacos grandes, ¿no? Que uno pique y le deja un ardor, también la avispa, y hasta puede crearte problemas en la piel, te puede intoxicar, alergia, te crea alergia. El aguijón de una abeja es diferente, no es recto, es curvo, pero también, si usted lo observa con un microscopio, tiene varias puntas, bastante punticas así, que cuando ella entra en una piel gruesa, porque ella puede entrar en una piel fina y puede salir, pero cuando entra en la piel, por ejemplo, de un ser humano, se queda el aguijón. La pregunta es, ¿qué dolor será el más intenso? ¿El de una avispa o el de una abeja? Bueno, tendría que usted picarle, a ver, a lo mejor le picó una sola y no puede decir, a mí me ha picado varias. El más intenso es el de una abeja, porque se queda el cuerpo extraño allá adentro. Y para sacar esa espina, para sacar eso no es fácil, hermano. Yo no sé cuántas veces usted se ha estillado con una estilla de un palito o una espinita de una plantica. O sea, yo tengo cactus y cuando se queda adentro y eso no hay cómo sacarlo. Y hermano, ¿molesta o no molesta esa espinita ahí? El que tiene a veces un espuelón ahí, no puede, ¿verdad? Hay veces, pero a veces yo no me toco y es normal y puedo vivir con la espina ahí. Pero cuando hago así, ahí está el dolor y lo siento más que nunca. Yo conozco personas que tienen heridas de bala y viven con el plomo adentro. Y él dice, ya yo no me lo quiero sacar. Yo, en serio, eso no hace, no. Y viven con su plomo allá adentro. No sé por qué lo quieren, si es porque un recordatorio. Ahí me han dicho, tócalo. Cuando yo evangelizaba en San Agustín, algunos malandros por allá, tócalo, varón. Y yo tocaba ahí en la rodilla y estaba. Y yo, pero ¿por qué tú no te sacas eso? Ahora era una tendencia, algo allí. Gente que vive con cuerpo extraño y le gusta tener cuerpo extraño. Pero hay consecuencias dolorosas de cuerpo extraño en la piel. ¿Qué tiene que ver todo esto, hermano? Hoy, bueno, que la historia que vamos a ver hoy tiene que ver con una herida causada por un cuerpo extraño. Pero fíjense, es muy diferente al aguijón de la avispa y al aguijón de la abeja que se queda en el cuerpo extraño. Esta historia del cuerpo extraño que vamos a ver hoy tiene que ver que entre más lo dejemos que se quede y nosotros más libres seremos de las que sí nos causan daño y de las que son venenosas. Entre más este aguijón que vamos a ver hoy se quede como un cuerpo extraño hasta el día de nuestra muerte en Cristo, seremos libres de muchas cosas. Es el único cuerpo extraño que podemos dar la bienvenida. Y como creyente, podríamos orar para que el Señor lo pueda remover, pero realmente no debería removerse ese cuerpo extraño en nosotros. Hoy vamos a aprender la necesidad que hay de vivir con una espina allí. Tú dices, pero la espina no es símbolo de sí, hay espina venenosa, esa espina hay que sacarla, pero no vamos a ver de esa espina, de heridas que causan. No, vamos a ver hoy, como título del mensaje, he colocado la espina de Dios. La espina de Dios. No es la espina que causa heridas, no es la espina de tu hermanito que te acuchilla por... No. Vamos a ver una espina diferente. La espina de Dios. Vamos a orar al Señor que nos pueda hablar y nos pueda enseñar en qué consiste la espina de Él. Porque Él no aguijonea. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz y es una espada. Sabemos que la espada también corta. A derecha, a izquierda, a diestra, a siniestra, para adelante y para atrás. A veces queremos cortar a otros, pero la espada también corta hacia atrás. Te pedimos, Dios, que me dé sabiduría. Eres tú el expositor,
solamente soy instrumento en tus manos. Gracias por este tiempo que he pasado con la iglesia al frente. No ha sido fácil, ha sido una tarea que se me ha encomendado, Señor. Pero gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Como dice en hebreo, Ebenezer. Gracias, Padre, por tu congregación, porque se ha visto el cambio que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La espina de Dios. Hermano, lo que vamos a aprender el día de hoy es una lección difícil de aprender. ¿Sabías? Lo que vamos a aprender hoy es difícil de aprender, porque usted quizás se lo pueda llevar en la intelectualidad de su mente, pero jamás lo va a practicar. Y cuando suceda, por eso le dije que este es una enseñanza muy particular para usted y para mí. Esta es una lección difícil de aprender. Pablo lo que está diciendo en todo este capítulo es que nos conviene estar en la debilidad. Ahora, yo le voy a explicar qué significa ser débil. ¿Qué es la debilidad que Pablo asume? No crean que ser débil es ser tonto o algo así, un imbécil. No. Pero Pablo lo que está diciendo en todo esto es que conviene, fíjense bien, estar como creyentes en la debilidad. En ese momento, Corintios, había una amenaza en gran manera. Bueno, lo vemos hasta en Pedro, mucho, pero en esos tiempos había gran amenaza dentro de las iglesias contra falsos maestros que se creían súper cristianos. Falsos maestros, pero súper cristianos. Que lo que hacían era humillar a los siervos de Dios. Lo que hacían era causar problemas. Lo que hacían era recordarle el pasado a los demás, queriéndolo humillar. Queriendo decir, tú no puedes hacer esto porque tú en la antigüedad era esto. Y eso eran los problemas que estaba enfrentando la iglesia de los Corintios con respecto a los líderes, como era Pablo y como eran otros más. Estos eran los falsos maestros super cristianos. Pablo se gloriaba en aquellos, vemos aquí que Pablo se gloriaba en aquellos que todos queremos ocultar. Si aquí Pablo se gloria en cosas que va en contra de nuestros principios por nuestra autoconfianza. Él se está gloriando en algo que quizás usted y yo ocultamos. Y son debilidades que debe glorificar a Dios. A nadie le gusta, iglesia, verse débil. A mí no me gusta verme débil. En lo humano, en lo personal, no. Y creo que usted tampoco, ni mucho menos parecer un tonto. A nadie le gustaría eso. Ni a equivocarnos, no nos gustaría equivocarnos, y menos en público tampoco. Pero Pablo no tenía intención alguna en relatar en ninguna de sus cartas una experiencia que viene contando del versículo 1. ¿Sabían? Esta experiencia de que él fue arrebatado al tercer cielo, a nadie se lo dice, a ninguna iglesia. La única iglesia que toca el tema de esta experiencia que él tuvo, esta revelación, es a la iglesia de los Corintios. Vamos a aprender por qué él tiene que decir, no me quiero gloriar en esto, pero lo voy a tener que decir. Él no tenía la intención alguna, porque si no se lo hubiese dicho a Timoteo, se lo hubiese dicho a Tito, contándole eso, porque dice Pablo, es como el monte de la transfiguración, ya lo he predicado. El Señor le dijo, no le digan, le dijo a estos tres, a la gente lo que tú viste, lo que ustedes vieron aquí, que vieron Elías y Moisés, porque eso no produce fe. Lo mismo, el apóstol Pablo no quería contar esto, no iba a producir fe en la gente. Hoy en día compramos libros de gente, fui al cielo, vi cómo es esto. Y venden, son millones de libros, porque a la gente le gusta eso. Yo quiero ver esta experiencia. Y hermano, y era un paraíso, y las calles del vidrio, y yo me bañé, y esto, y yo fui al infierno. Y esos libros son vendidos en gran manera. Pablo no hizo un libro de esta revelación. Y cuando toca este tema, lo toca porque lo presionaron demasiado, lo estaban humillando, lo estaban acusando falsamente estos super cristianos, falsos maestros. Súper cristiano. Por eso tiene que contar esta experiencia única y solamente está registrada en 2 Corintios capítulo 2. Él no tenía intención alguna, pero se obliga a sí mismo Pablo a contarlo a esta iglesia para así poder colocar incluso en el contexto adecuado este aguijón
que él tenía en su carne, como dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones, ahora, esa revelación es lo que él estaba contando en el versículo 1, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente. Le está diciendo, lo estoy contando, y no lo he contado a nadie más por si acaso, iglesia de Corintios, no le he contado a nadie más. ¿Para qué? Para que la grandeza, para que no me saltase desmedidamente. Por eso me fue dado esta guión. Es decir, él usa esta experiencia para colocar perfectamente el contexto del aguijón en la carne. Hermanos, lo que valida el ministerio de Pablo era su determinación a servir a Cristo y servirle a su pueblo. Era lo único que importaba a Pablo. Es lo que validaba su ministerio. A Pablo no le interesaba la vida de la gente, de la familia. Pablo no estaba allí revisando el Facebook a ver quién peca, a ver quién no peca. A Pablo no le interesaba eso. A Pablo le interesaba servir a Cristo y servir a su pueblo. Y ese tiene que ser el deseo del creyente, servir al prójimo y servir a Cristo primeramente. No estar metido en la vida ajena de la gente. No estar en ese chichichichi, ay sí, fulano. Hermano, no caigamos en tal error. La iglesia de Corinto estaba en eso. Eso es lo que valida un ministerio bíblico, servir a Cristo y servir a su pueblo, incluso en medio de debilidades. Esa era su certificación, su sello. El sello de Pablo era estas dos cosas: yo servir a Cristo y servir a la iglesia. ¿Cómo la sirvo? Viendo sus necesidades, viendo esto, pero no haciendo averiguaciones para estar humillando a la gente ni haciendo nada de eso. Eso es diabólico. Hermanos, no caigamos en el error en el que muchos caen de evaluar el ministerio de un hombre a través de las cosas inusuales que sea capaz de hacer. No caigamos en eso. Jesús nos advierte en Mateo 7:22 que muchos llegarán al día de juicio presentando credenciales adecuadas para ser aceptados en la presencia de Dios. Van a llegar engañados al juicio. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente presentando, el juicio final. Señor, aquí está mi credencial. Yo fui pastor. Yo fui misionero. Yo fui un gran maestro. El Señor va a mirar así. Déjame ver el libro de la vida. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué apellido eres tú? Uy, no. Ni la primera letra aparece allí. Van a llegar engañados pensando que van al juicio del galardón para vida eterna y lo que van a ir al fuego eterno. Eso es lo que dice Mateo 7:22. Van a llegar engañados a este juicio por cosas que hicieron extraordinarias para Cristo. Hermanos, si no fuera por el ataque de la iglesia a los corintios, aquí nunca se hubiese sabido que Pablo hubiese sido arrebatado al tercer cielo. Es más, Pablo habla como segunda persona. Conozco a tal hombre. Pablo no quiere ni decir que es él. Hace 14 años ahora que lo viene a contar. Viene a contar de eso porque tenía que contarlo. Estaba obligado a hacerlo porque la iglesia lo estaba acusando. Y él pide perdón para que sepa. A veces decimos, Pablo, nadie como él imitar. Y es verdad, pero todos tenemos errores. El Señor Jesucristo es el único, sin pecado. Pero aquí vemos a Pablo, un hombre común y corriente. Pide perdón en el versículo 11. Él dice, reconozco que me salté un poquito, que esto. Por eso viene en contexto la espina de Dios. En otras versiones más antiguas, de hecho en la King James, en la Biblia en inglés, no dice aguijón, dice espina. Y en otras traducciones más antiguas, la 1960, dice espina. Sí, pone en contexto una espina, que es un aguijón también. Se ha pinchado con una rosa, la rosa no es así, la rosa también tiene un aguijón, ¿no? O con un escorpión, un alacrán, como dice, también me ha picado también. Súper doloroso. Y eso es lo que viene diciendo Pablo. Pablo está enfrentando, o Pablo está en afrenta con esta situación tan delicada que estaba viviendo con la iglesia de los Corintios. El énfasis de Pablo, iglesia Filadelfia, en este capítulo no está basado en esta experiencia, para que sepan. Él cuenta esto, pero el capítulo que estamos estudiando no es para que Pablo solamente hace mención de esto, pero la columna o la base del capítulo es el aguijón.
no es la experiencia. Él la cuenta porque está obligado a hacerlo, pero no esa es la experiencia, sino el aguijón, allí la espina en la carne que había venido a su vida en consecuencia de su autoconfianza. Pablo, autoconfianza. Pero aprendió en la escuela de Dios, todos aprendemos, todos. A veces no queremos pasar el desierto, queremos caminos fáciles. Pero en la escuela de Dios siempre lo predican, es el desierto. Pero tenemos que ver qué es el desierto, porque el pueblo de Israel pasó el desierto, pero hubo un grupo que no pasó a la tierra prometida. Entonces, no todo el mundo que está en el desierto está pasando la escuela. No es todo el mundo que dice, me gradué de bachillerato, es realmente un buen bachiller. Porque yo le digo, ay, cuéntame matemáticas, de química, ay, ya ni me acuerdo. Entonces, ¿cuál es el bachillerato tuyo? No sabe ni escribir. Es decir, no todo el mundo que pasa la escuelita de Madián, como la pasó Moisés, quiere decir que está aprobado por Dios. La generación de 20 años hacia arriba no fue aprobado por Dios y no entró a la tierra prometida. Sin embargo, de 20 años para abajo entraron por su ignorancia. Para que sepan, no todo el mundo que, ay, yo estoy pasando el desierto, pero ha aprendido, te vas a quedar estancado en el desierto. Y eso es lo que está pasando aquí. En consecuencia de la autosuficiencia de Pablo. Mira lo que dice el versículo 11. ¿Me he hecho un qué, hermano? Pablo se hizo un necio. Sí, fue necio un momento. Me he hecho un necio al gloriarme. Pablo está reconociendo que se hizo necio al gloriarse. Como humano, pero lo reconoció. Pocos reconocemos eso. Cuando nos exaltamos, no nos queremos humillar. Dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Tuvo que sacar los trapitos, Pablo, como dicen aquí, los trapitos al sol. Pero me obligaron y lo tuve que hacer en la carne. Por eso me hice un necio. Me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Por si acaso, dice, aunque nada soy, versículo 2, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, entre toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo mismo no he sido carga? ¿Sabe qué él dice? Perdonadme este agravio. Un hombre que todos decimos, nadie como Pablo, y es verdad, pero Pablo fue valiente. Pablo reconoció su exaltación y dijo, perdonadme este agravio. Me obligaste a hacerlo por si acaso, si tuve que sacarte de los trapitos. Pero perdónenme, porque no soy nada. Eso es de siervos de Dios. Reconocer, hermano. Muy difícil que un hermano reconozca. A veces andamos con la excusa. Reconozcan. Fallamos. Somos personas, no somos robots. Fallamos. Es necesario el perdón. 70 veces 7. Perdonar. Y a veces estamos enemistados con fulano por un chisme, qué sé yo, qué sé cuándo. Hermano, es necesario el perdón. Ya está perdonado aquí. Es verdad, yo entiendo que hay cosas que no sanan de la noche a la mañana. Dice, ay, dale un abrazo, ya, está listo. No, eso no es así. No estoy de acuerdo con ese tipo de perdón. Son cosas que no sanan de la noche a la mañana. Eso es un proceso. ¿Se recuerdan Filemón? La carta allá. Eso es un proceso. Y Pablo tiene que estar allí con Onésimo, Filemón, por favor, acéptalo, pero eso es poco a poco. Y es lo que pasaba a Pablo aquí. Hermano, esta enseñanza, este panorama lo he dividido en 3 enseñanzas con respecto al dolor que causa la espina de Dios. Porque sí causa dolor, pero es un dolor sano, un dolor que cura. La primera cosa que vamos a ver en este pasaje es que las debilidades que enfrentemos o que enfrentamos en esta vida son programadas por Dios para su gloria y para nuestro bien. Vuelvo y repito, la primera cosa que vamos a ver en este contexto, en este texto que acabamos de leer del aguijón de Pablo, vamos a aprender que las debilidades que enfrentamos en esta vida son programadas o orquestadas por Dios para su gloria y para nuestro bien. Vuelvo a leer el versículo 7 y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Hasta ahí. La palabra es, me fue dado. Ahora, la pregunta es, ¿por quién le fue dado?
¿Por el diablo? Por Dios. Hermano, pero fue un mensajero de Satanás. Ahí vamos. La pregunta es, ¿por quién fue dado? El aguijón no fue dado por alguien, fue dado por Dios. Entonces Dios aguijonea, sí. ¿A sus hijos? Sí. ¿Y él quiere que ese aguijón permanezca ahí? Ay, qué malo es Dios. No, ya vamos a aprender eso. ¿Sabes quiénes somos, hermanos? Nosotros que cuando Dios nos pone el aguijón, queremos sacarnos el aguijón. No queremos vivir con el aguijón de Dios, con esa espina, sabiendo que va a producir sanidad en nuestras vidas. Va a producir crecimiento espiritual en nuestra vida, madurez. Sin la espina de Dios, no hay vida cristiana. Estás viviendo una vida hipócritamente cristiana. Así dice la Biblia. Tienes que vivir con la espina de Dios. Y vamos a ver qué es vivir con la espina de Dios. Entonces, esa es la primera cosa. Todo es programado por Dios para su gloria y para nuestro bien. El origen de la espina en la carne es Dios, hermano, no es el diablo, es Dios. A pesar de que fue un mensajero de Satanás que Dios envió para aguijonear a Pablo, él lo estaba usando. Es decir, estaba usando el mismo diablo a estos entes espirituales para probar a Pablo. Vemos la vida de Job, y ustedes conocen el libro de Job. A Job dice que el diablo estaba rondeando por allí y Dios lo invitó a la reunión. Y para que sepan, el diablo no está ajeno, no trabaja por su lado y yo trabajo por el suyo, no, porque entonces deja de ser Dios. El diablo trabaja para Dios. Por si acaso no lo sabías, nada que el diablo haga es autorizado por Dios. Dios es el que da el permiso. Para que sepan, el diablo es el rey del infierno. ¿Quién dijo eso? Si lo que menos quiere el diablo es ir para el infierno. Están los demonios dando látigo. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia? Entonces no sé de dónde sacamos esas cosas. Doctrinas católicas serán, purgatorio, no sé, o películas, pero eso no es bíblico. El diablo es un ente espiritual usado por Dios para probar. Él no tienta, pero hay entes para eso. ¿Recuerdan a Saúl? Saúl estaba indignado, tenía amargura contra David. Y dice que un espíritu malo de parte de ¿quién? De Dios iba a atormentar a Saúl. Ay, qué malo es Dios atormentar. Estaba tratando de que Saúl pudiera aprender que David, que tocaba el arpa y el espíritu malo salía, era el ungido, pero no aprendió. Pero el espíritu malo era de parte de Dios, no de parte del diablo. El diablo no trabaja ajeno, para que sepa. El diablo trabaja para Dios. Todos trabajamos para Dios. Nada, el universo se mueve alrededor de lo que Dios dice y punto. Él lo decreta y así es. Y vemos esto. El aguijón que Pablo recibió era de Dios. Pablo no revela en qué consistía la naturaleza del aguijón. Hay teólogos y 1000 libros que si el aguijón de Pablo era que estaba ciego, y hay otro que el aguijón de Pablo era la sexualidad, que él estaba, no sé, que tenía deseo de poder tener una mujer y que esa era la debilidad. No dice la Biblia cuál era el aguijón de Pablo. ¿Y saben por qué no lo dice? Para que tú y yo te pudieras identificar con Pablo y su aguijón. Pablo no lo cuenta. No lo quiere contar, no quiere hacer notorio esto. Hay suposiciones, pero no lo dice. Pero ¿sabes? Para que usted y yo nos podamos identificar también con los aguijones de Pablo, que son debilidades que tú y yo tenemos con nombres que quizás yo no lo sepa. Pero tú sí sabes tu debilidad. Y es para que te identifiques con la debilidad de Pablo que no la dijo. Las debilidades las conocemos nosotros personalmente. Pablo sí manifestó que tenía debilidad, un aguijón. Rogaba porque Dios se lo quitara. Pero Pablo no lo menciona. Por algo será que Pablo no dijo en qué consistía su aguijón en la carne. Cualquiera que pudiera identificarse con Pablo, cualquiera puede identificarse con él, porque tenemos diferentes aguijones, es decir, aflicciones bastante severas. Pablo no era ningún quejumbroso. Él no se quejaba, él no daba lástima, él no estaba sacando los trapitos de que él era lo que era, porque yo, no. Quejándose de cualquier tontería. De hecho, en el capítulo 11, Pablo viene citando algunas dificultades que él había tenido que enfrentar a través de su ministerio. No tenía por qué. Si usted va una hojita más allá, en el capítulo 11, versículo 24, Pablo dice allí de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino de muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Usted tendrá esa cantidad de problemas como lo tuvo Pablo? Ahora estoy respirando. De tanto, imagínense tantas cosas que dije y ya, yo estoy ya. Imagínense Pablo en su carne propia viviendo esto. No se quejaba. Porque él sabía vivir con la espina. Esa es la verdadera escuela, vivir con la espina de Dios. Pablo no era quejumbroso. Él cita, él dice, mira, por si acaso, todo lo que he pasado. No hay incluso, pero ahora miren lo que sucede Pablo. Pablo dice en el versículo allí 7, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase inmediatamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ya vimos esto. Un mensajero de Satanás, ¿para qué cosa? Hermanos, no hay nada más humillante que ser abofeteados. Como decimos así, una cachetada. No sé si usted recibe una cachetada, pero no hay nada más humillante que una cachetada, una abofeteada. Pablo se sentía humillado. Este mensajero ha venido de parte de Dios a cachetearme. Él hubiese dicho, ¿por qué, Señor, si yo te he servido hasta ahora? ¿Por qué es necesario que me envíes un mensajero de Satanás a bofetearme? ¿Qué dirían ellos? Pablo no se quejó de eso. Pablo sabía en qué consistía la espina de Dios. No hay cosa más humillante que esto, hermano. Pablo continuaría sufriendo incluso este aguijón por el resto de su vida. Este aguijón, iglesia, que Dios pone en ti y tú lo quieres remover, déjame decirte que ha sido revelado por la palabra de Dios que ese aguijón será quitado hasta que Dios deje de existir aquí en esta tierra. Como hijo de Dios, debe de permanecer con el aguijón allí. Y ya vamos a ver el por qué. Dios se lo reveló a Pablo. Ya tú no tienes que, Señor, ¿por qué esta debilidad? Quítamelo. No, ¿por qué? No, ya Dios te dijo el por qué. Te va a decir el por qué. Ya no te lo tiene que revelar. Ya está revelado el por qué es necesario el aguijón en la vida de un hijo de Dios. Pablo continuaría sufriendo este aguijón por el resto de su vida a pesar de clamar al Señor de que se lo quitara. Hermano, no es incorrecto orar al Señor para que nos libre de una aflicción. Ore el Señor. Dice Santiago 5:13 que ¿está alguno enfermo de vosotros? Haga oración y el Señor lo sanará. No es incorrecto. Lo que es incorrecto y pecaminoso es llenar nuestro corazón de amargura y comenzar a dudar del amor de Dios si Él decidiera hacer lo contrario. ¿Cuántas veces has orado para que el Señor te quite una debilidad, algo allí? Y el Señor no lo quita. Y entonces tú te amargas con el Señor. Cuando te amargas con Dios, te amargas con todo el mundo. Para ti todo el mundo es malo. Todo el mundo es traicionero. Todo el mundo no te quiere. Y empieza la autoconfianza. Empieza las lamentaciones. Empieza la quejabanza. Empieza todo este tipo de cosas que lo que hace es envenenar la vida de otros. Amén. Eso es lo que es incorrecto. Llenar nuestro corazón, hermanos, de amargura. Hermano, no ha sido fácil estar al frente de una iglesia. Para mí es primera vez. Y si asumí esa responsabilidad es porque tengo un compromiso con el Señor y con la iglesia. Y no es que si no hubiese un David, no hay otro. No, sí lo hay, pero lo asumí. Tampoco estaba allí. Pastor, yo quiero ser el encargado. ¡Wow! Te pueden preguntar. Hermano, ¿podía estar dispuesto a quedarte encargado con el hermano Jaime? Sí, pastor. Siempre los siervos decimos sí. No ha sido fácil. ¿Piensan que David es predicar? No. Recibo llamadas, recibo chisme, recibo cosas. Que a veces uno débil en la fe. ¿Y eso sucede en la iglesia? Sí. Por eso a veces el mundo no quiere saber de Dios. Porque hay cosas peor aquí que allá. Los hijos de la tiniebla son más sagaces en el trato con los demás que los hijos de la luz. No es fácil estar en una iglesia. Pudiera haber descontento con la llegada del pastor y todo. Pero ¿saben lo que pueda sufrir?
Hay cosas y cosas, hermano, y yo no voy a tratar temas, pero lo que estoy diciendo, ¿por quién estás? Como dice el hermano Jaime, no es por un hombre, no es por una gente que ha estudiado, no es porque David sabe teología, ni porque el otro. Usted tiene que tener una razón por qué viene a esta iglesia. Y yo creo que no lo voy a decir. Usted está claro por qué viene. Y es lo mismo que estaba claro Pablo. Pablo decía, yo estoy claro por qué hago lo que hago y por qué necesito el espina. Por amor a Cristo. Porque a Él solamente, decir, mi vida le sirve a Él. Yo muestro, sí, lo que tienen que ver de mí es mi amor y mi devoción a Él. Si yo tengo algo malo, algo que ustedes me puedan creer, díganmelo y yo rectificaré. Eso es lo que Pablo dice. Pero no podemos estar como la iglesia de Corintios porque eso no hace crecer a la iglesia. Es como la lepra. Cuando un leproso estaba contaminado, era sacado dentro, esa es la palabra, cortado del pueblo. No era que era muerto, era sacado. Hasta que no se curara la lepra, el pueblo de Israel no podía seguir adelante, ¿sabías? Y si la iglesia tiene lepra, la iglesia no puede seguir adelante. Hasta que se cure el leproso, los leprosos, porque el leproso contamina a otros más, hasta que no se curen toditos, no sigue adelante la iglesia. No podemos estar divididos, no podemos claudicar en dos pensamientos como decía Elías con los profetas de Baal. Si la iglesia claudica en dos pensamientos, uno dice en una cosa, el otro dice en otra cosa. Y yo entiendo que puede haber 1000 preocupaciones, 1000 descontentos, 1000 dudas. Pero hermano, ¿a quién seguimos? ¿Puesto los ojos en David? No, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese era Pablo. Sirvo a Dios y sirvo a mi pueblo. No me interesa más nada. Y si me he gloriado, perdóneme. Perdóneme porque me hicieron humillar tanto que necesitaba sacarle los trapitos. Pero perdóneme este agravio, es lo que él dice. Pero ya entiendo que no lo voy a hacer más porque necesito el aguijón en mi carne. Necesito tu aguijón, Padre. Eso es lo que viene hablando Pablo en esta carta. Llévense eso a nuestras vidas. Muy importante vivir con el aguijón de Dios, como ese cuerpo extraño que va a subsanar muchas cosas, que nos va a llegar a crecer. A crecer. Eso es, hermano. Siempre que Dios decreta una aflicción que nos toque, lo hace con el propósito santo y bueno, aunque la gente que Él use sea malo y esté actuando conforme a su maldad. Hermano, vamos a tener personas difíciles a nuestro lado. Hay que entender, el Señor vivió todo su ministerio con Judas a su lado. Se ha preguntado por qué, si Él sabía todas las cosas, no corrió a Judas de una vez. ¿Y sabe a qué puso Judas? A ser tesorero. Imagínate. A ser tesorero. La Biblia no dice que Judas robaba, pero uno ni sabe si extraía allí de eso. Al final, que si extraía allí. ¿Pero por qué? Ay, Señor, ¿pero por qué no lo corriste una vez y te buscaste a otro apóstol? El aguijón. A veces hacen falta esos hermanos o esas personas difíciles. Y uno dice, Señor, quítamelo, quítamelo. Bástate mi gracia. Necesitas tenerlo ahí. Tienes que entender eso, iglesia. Necesitas tener ese hermano difícil. Necesitas tener a ese que te está humillando. Lo necesitas. No es que te vas a resignar y ahora vamos a ver esto. Pablo no era la cruz de Cristo, qué pesada. Toca. No. Él oró para que Dios se lo quitara. Él no dijo, si tú dices, no, él dice, ¿qué pasó con Cristo en el monte de los olivos? Él oró para que pasara esa copa de amargura. Cristo no quería ir a la cruz inhumanamente. Él lo dijo, pasa de mí esta copa. Significa, no quiero ir. No quiero ser crucificado, Padre. Pero él le dijo, pero que no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Es lo que pasa con Pablo. Él entendió que necesitaba el cuerpo extraño en su carne. Sí, ese aguijón, esa estilla de Dios, esa estilla sanadora, restauradora, esa estilla que te hace crecer y te hace madurar en la fe, hermanos. Todo hermano está bajo el control absoluto de Dios. Nadie toca a un hijo de Dios a menos que Dios lo permita. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el mayor pecado que ha cometido la humanidad en todo esto? ¿Cuál sería el mayor pecado que ha podido cometer la humanidad? Quizá usted se empieza la Segunda Guerra Mundial. Adán y Eva, ¿no? La muerte de Cristo en la cruz. ¿Y sabe quiénes fueron los autores? Tú y yo fuimos autores de eso. ¿En serio?
¿Estás loco? Sí, lo he predicado. Pero cuando tú estabas en los delitos y pecados, tú no habías sido justificado, no habías sido salvo. Tú eras un culpable más de aquellos romanos y judíos. Porque a veces uno dice, los judíos, a veces el católico, y perdone si usted, pero le digo, la iglesia católica, apostólica y romana, ellos dicen, son malos los judíos, son antisemitas la mayor parte, porque mataron a Jesús. Pero si vamos a ver, fueron autores intelectuales, pero los autores de los hechos fueron los romanos, quienes asesinaron a Jesús. Pero ambos tienen culpa, y hasta el día de hoy el mundo tiene culpa de la muerte de Cristo. Eso, sí, ese fue el mayor pecado. Todos fueron responsables en su muerte, pero Dios, fíjense algo, había decretado dejarlos en su pecado para que actuando ellos pecaminosamente hicieran su voluntad. Oh, cuán profundidad es la riqueza, ¿verdad? Y la sabiduría y la ciencia de Dios, que Él puede entender sus designios. Hermano, Dios es soberano, Él es bueno y sabio, Él tiene control de todo y hace lo que hace para nuestro bien, créalo. Él lo hace para nuestro bien. El diablo no está ajeno, como le dije, de Dios, ni trabaja por su lado. Hermano, llévense eso bien claro, no somos títeres ni del diablo ni de Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos la capacidad de reaccionar a las providencias aflictivas, es decir, a las vicisitudes que nos enfrentamos en el día a día. No somos títeres, no somos marionetas. Nosotros decidimos reaccionar a las espinas. Nosotros somos capaces de reaccionar Dios, como le dije antepasadamente, Dios dice, puse la bendición y la maldición. Yo no soy con una marionetica, vente, te voy a llevar a la bendición porque a mí me place llevarte a la bendición. Tú eres mi elegido para llevar. No. Nosotros somos capaces de reaccionar. Si esto me conviene o no me conviene. ¿Qué dice la Escritura? Todo conviene, ¿más qué? No es lícito. Entonces no somos títeres ni del diablo incluso. El diablo me está usando. No, te está usando si tú lo dejaste que te use. Serías títere de él si tú le dejas, porque tú tienes la capacidad para decirle no al diablo y sí a Dios, o no a Dios y sí al diablo. ¿Qué dice Santiago? Someteos pues a Dios, resistid, incluso dice venced al diablo, ya Cristo lo dice en la cruz, resístelo. ¿Qué significa resistir? Que ni yo voy a tu campo ni tú pases al mío. Eso es resistir, como la línea del combate. Tú no pases al mío, tampoco yo allá. Si tú me atacas, yo te ataco, pero de mi línea de combate. Eso es resistir al diablo. Hermanos, Él es soberano. Segunda enseñanza de la espina de Dios. Ya vimos la primera. Todo es programado, orquestado por Dios. No hay nada que a ti te suceda. Ahora vamos a ver qué son las debilidades. No son debilidades morales. Pablo no estaba sufriendo de laxivia, o esa espina era una espina de deseo sexual, o una espina de mentira. No. En ella dice la palabra de Dios, qué gloria es si pecando soy abofeteado. Si usted está pecando y es abofeteado, se merece la bofetada. No hay bienaventuranza en que lo abofeteen por usted haber delinquido, haber hecho un agravio. No, pero aquí Pablo no se está refiriendo a esa debilidad. Ahora vamos a ver a qué tipo de debilidad Pablo se refiere. Entonces, la enseñanza número 2 es que debemos aceptar con gozo las debilidades que Dios nos manda. Miren la actitud que debe tener un creyente al aceptar la espina de Dios. ¿Cuál es la actitud, hermanos? Con gozo, gustosamente. Es lo que significa. Acepta el aguijón gustosamente. Gustosamente. El aguijón no es bueno. Es decir, no es bueno en el sentido humanamente. Uno quiere quitárselo porque uno quiere ser yo. El ego, ¿no? Porque cuando tú quitas el aguijón, ¿sabes lo que reina en tu vida? La autoconfianza en ti mismo. Yo dependo de mí mismo. Yo soy Dios. Es lo que usted dice ignorantemente. No dice que yo soy Dios, pero te haces Dios. Cuando tú quieres quitar y remover el aguijón que Dios pone en tu vida. Eso es lo que somos. O pensamos que somos Dios. Eso es lo que el mundo cree que es Dios. Por eso el mundo está en guerra. Por eso el mundo hay desastres naturales. Por creerse que son Dios. Por su autoconfianza en sí mismo. Porque el mundo no va a tolerar tener una espina de Dios en su vida. Pero el mundo cristiano debe considerar la espina de Dios. Amén. Debemos aceptar con gozo las debilidades que Dios nos manda. Hermano, en el versículo 9 dice,
me ha dicho, miren ahora la respuesta que Dios le revela a él y ahora a nosotros de la espina. Si tienes tu espina allí, deja la espina, no la quites, iglesia. Dios mira lo que te está respondiendo y lo respondió a Pablo, el por qué es necesario tener la espina en tu vida. Su espina, no la espina del diablo ni la espina de alguien de una espina venenosa, de una espina benigna, ¿verdad? Dice allí, me ha dicho, bástate, ¿qué cosa? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la ¿qué? Debilidad. Esa es la respuesta de la espina en tu vida y en mi vida, de por qué hay que dejarla allí. Porque su poder, el poder de su gracia, se perfecciona en la debilidad. No es que Pablo está resignado como diciendo, eso es lo que toca. No, más bien, él pidió 3 veces que se le quitara este aguijón y quizás lo hizo más. Pero ¿saben por qué 3 veces? Porque quizás, recuerden cuando yo le dije que cuando usted tiene un cuerpo extraño, si yo tuviera una espina clavada aquí, no, y yo hago así, o algo bien, hay espinas que duelen si tú pisar allí, ¿no? Presionar. Pero hay espinitas allí que no duele, pero cuando tú haces así, te duele, ¿verdad? Bueno, Pablo había pedido quizás muchas veces por este aguijón. Pero cuando menciona que 3 veces había orado, quizás es cuando le presionaron o le tocaron la llaga allí del aguijón y él se sintió impactado. Es decir, le recordaron su aguijón, su debilidad. Y esta iglesia que andaba cortando para todos los lados. Iglesias que hoy en día no existen, ¿verdad? Que cortan para allá y te sacan lo mínimo que tú tienes en el pasado para humillarte. Bueno, esa era la iglesia que estaba enfrentando Pablo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Ay, Señor, mire cómo me están tocando el aguijón. Hijo, aguántalo. Pero tú tienes de qué gloriarte por amor a mí. Sigue sirviendo a Cristo, sigue adelante. Si fuera por mí, si fuera por un siervo, pregúntale a un pastor o a un siervo si no hubiese tirado la toalla de un principio. ¿Pero sabe por qué estamos? Por la gracia de Dios. Yo sirvo a Dios por la gracia de Dios. Yo no sirvo a Dios por dinero, de ninguna manera. Yo no sirvo a Dios por interés personal. Yo no sirvo a Dios porque soy seleccionado o porque soy preferencial de alguien. Y creo que muchos de ustedes me conocen. Y saben que lo que hago, lo hago para Cristo. Y si tengo y si usted quiere hacerse amigo mío, pues hágase amigo mío. ¿Me entiende? Es decir, venga a mí, pregúnteme, tenga una duda. A veces tengo muchas ocupaciones, toco allí, enseño a los jóvenes a la música, me desvío por eso, para que sepan. Yo no soy un predicador, ni me gusta, sí, me gusta enseñar la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que me gusta hacer en el ministerio y todo? Música. Yo soy músico, yo me gradué de eso. En un conservatorio estudié 16 años en una iglesia, en una escuela, en un conservatorio en mi país. Y lo que me gusta hacer en una iglesia es servir a Cristo en la música, adorando a Dios. No me gusta enseñar. Lo hago porque hay una responsabilidad. Sí, si tengo que enseñar lo hago, pero yo soy músico y me gusta, lo que hago es allá. Por eso invertí en la sinfónica. Cuando llegué a esta iglesia, lo primero que dije al pastor, quiero entregarme a la música. Bueno, ahí hay una orquesta, y vienen y se van, y eso a veces me desanima, se van, vienen, pero ahí está la orquesta. Tenemos piano, tenemos esto y queremos hacer más cosas. Hay campamentos de música. Eso es lo mío para mí. A veces se enamoran de uno. Ay, tú como pastor. No, yo no tengo el llamado de eso. No porque yo me pare aquí tengo un llamado al pastoral. No saben qué es el llamado pastoral. Estudien para que vean. No soy pastor ni quiero ser pastor. Yo soy músico. Un creyente, me gusta servir en el ministerio en la música. Pero es para que a veces tenemos otro panorama. Y a veces entonces está para allá. No es así, hermano. ¿Saben por qué? Porque estamos pendientes de otras espinas. Y no de la espina tuya, de la espina mía. Porque con la vara que medimos, seremos medidos. Antes de ver la viga, la paja del ojo, mira la viga que tienes tú en tu ojo. Nunca hagas así, hazte así también, para ti. Yo creo que es Dios hablando a nosotros. Y es necesario a veces esto, hermano, para que la iglesia sane de descontento y cosas. Hermano, tenemos que tener gozo, porque quien nos da el gozo no es un hombre, es Cristo Jesús. Humanamente es verdad, nos podemos sentir mal. Y hay veces que de repente estamos en una funeraria y hay gente que llora y le decimos, hermano, no llore. ¿Cómo le va a decir el hermano que no llore? Déjalo que llore, déjalo ser feliz, que llore, que se desahogue. Venga, llore aquí, llore aquí.
¿Me entiendes? Entonces, no hay palabras para ese hermano. Estamos contigo. Bueno, podemos decirle, pero solamente uno dice, a veces no sé ni qué, a veces uno dice un sentido pésame o esto, pero a veces uno dice porque es fuerte el dolor. Uno lo que dice es, le pasa la mano. Ya. Pero entonces queremos, chaca. ¿Y por qué murió? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? No pregunte, después pregunta. Bueno, hay gente que lo hace y no tampoco, pero les digo que son circunstancias que hay que ver la situación. En vez de concentrarnos en nosotros mismos, en nuestro aguijón que Dios quiere que nos remuevas. En eso, hermano, no debemos aceptar con gozo, gustosamente, es lo que Pablo decía. Bástate mi gracia, mi gracia. ¿Sabe qué significa bástate mi gracia? Significa, Pablo, Iglesia Filadelfia, aprende la lección de que mi gracia es suficiente, no importando la aflicción por la que estés pasando. Eso es lo que Dios le está diciendo a Pablo. Charles Spurgeon, un predicador bueno, muchos conocen, le llaman el príncipe de los predicadores en Londres, Inglaterra, ya, siglo XIX, por allá, dice que él estaba en su carro, nervioso, iba al tabernáculo, era un lugar donde él daba sus predicaciones, sus sermones, y estaba nervioso. Y de repente se acordó de este pasaje del aguijón de Pablo. Y se acordó de la respuesta de Dios del aguijón. Porque él estaba como... el día antes, él cuenta de que había sido acusado falsamente de algo, Charles. Yo no sé si usted sabe, pero Charles Spurgeon fumaba tabaco. Y dice que el tabaco lo inspiraba a hacer los sermones. ¡Ay, qué pecador, ¿verdad? Bueno, eso es otro tema que no voy a tocar. Pero si quiere saber esto, puede preguntarme o yo le puedo recomendar la literatura para acá. Pero, ¿y quién no cita a Charles Spurgeon, verdad? Pero fumaba tabaco haciendo sus sermones. Cuando hubo una acusación por este hecho, porque vio un letrero que decía, fuma tus puros como Charles Spurgeon, no lo fumó más. Ahí vemos que no dependía del tabaco. Eso era un joven, quizás, allá. No lo hizo más. Bueno, ese día que él vio esto, él tenía que predicar en la iglesia. Ahora, estos que acusaban no eran sus hermanos, quizás, no sé. Eran gente burladora. Bueno, fue su aguijón, y él recuerda este pasaje. ¿Y sabe qué entendió esto? ¿Qué entendió Charles Spurgeon? Yo me quedé impactado cuando él entendió algo. Él entendió, hermano, allí la ironía del texto. Cuando dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia. Él entendió esta ironía. ¿Y sabe qué se preguntó él? ¿De qué tamaño es la gracia de Dios? Y él mismo se respondió, del tamaño de Dios mismo. Es como si le dijese al pez más pequeño, ¿te es suficiente el océano o necesita más agua? Es eso en pocas palabras que le dice Dios a Pablo. ¿Qué más quieres? ¿Te es suficiente? Imagínate un pececito, un yupi de esos, un golfi de esos rojo. ¿No es suficiente estar en un océano o tú necesitas más agua? Bástate, iglesia, que nos baste estar en su gracia. No más nada. Sí hay dificultades, pero bástate con eso solamente. ¿O necesitas más gracia? ¿Qué más queremos, iglesia? ¿Qué más bendiciones que un don inmerecido? Que la gracia de Dios. Y para los que no saben qué es gracia, gracia es un don, el don de la vida eterna. Y la gracia tiene precedentes o factores que llevan a la gracia. Y tiene que ver con la muerte, resurrección, exaltación, glorificación y todo eso, todo loción de Cristo para llevarnos a la gloria eterna. Dios le hizo ver a Pablo que a través de esa aflicción tan terrible, él estaba haciendo algo más maravilloso, porque Dios estaba magnificando el poder de su gracia en medio de la debilidad de Pablo. Pablo nunca, hermanos, pensó que si Dios le quitaba su aguijón, le serviría mejor. Quítese eso de la cabeza, de decir, quítalo, Señor, y yo te voy a servir mejor. Te va a decir, te lo tengo que dejar, es necesario, sopórtalo, vale, hermanito. Quítalo y te serviría mejor. Sin él no sería el tropiezo. Tiene que servir con él de tropiezo. Y pareciera masoquismo, pero no es masoquismo. Yo he aprendido eso, ¿sabe? Yo estoy curado de eso. Y usted también tiene que curarse de eso. Pero ¿sabe? La cura de eso es mantener la espina de Dios en tu carne. Si no la quieres mantener,
no vamos a producir frutos de justicia, como hizo hijo de Dios. Lo que vamos a crear es polémica, división, chisme, pecado. Lujuria. Y todo con ese eco. Eso es lo que vamos a hacer. Dios le hizo ver a eso, hermano. Pablo no se está refiriendo a una debilidad moral, como le decía, no se está refiriendo, ay, quítame el aguijón de la laxivia, quítame el aguijón del dinero. No tenía que ver nada con la moralidad. Eran situaciones, hermano, incómodas, eran situaciones dolorosas, eran situaciones difíciles que nos limitan y nos debilitan en algún sentido, que nos muestran lo frágiles e impotentes que somos para llegar a depender enteramente de la gloria de Dios. Esas son las dificultades, esas son las debilidades que enfrentaba Pablo, no hablando de la moralidad, porque eso es pecado. Sí, debilidades de lujuria, esa cosa es otra cosa, son tentaciones. Estamos hablando de estos, de dolores que nos causan otros, de insultos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados si fueran vituperados. Y esa palabra vituperado, si fueran insultados, abofeteados sin causa. Tienes de qué gloriarte, eres bienaventurado. Eso es lo que estaba pasando Pablo, insultos. Le recordaban el pasado. Y lo vamos a ver a Timoteo como él tiene que hacer alusión de su pasado. Porque, cónchale, se lo recordaban tanto pero tenía que vivir con eso, lamentablemente, para seguir creciendo. Hay gente así, hermano, difícil, y te va a recordar tu pasado. Y tú quieres hacer reuniones y quieres hacer esto, ¿para qué? Pero es así. ¿Sí? Tiene que permitir eso. Tú sigues sirviendo a Cristo. Sigue sirviendo a Cristo. Sigue adelante. No mengues. Sigue adelante, hermano. Eran situaciones incómodas. El versículo 10 dice allí, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las ¿qué? ¿En qué más? ¿Y en qué más? ¿Y en qué más? Persecuciones. En angustias, hermano. Esas eran las debilidades. ¿Cuántos de ustedes no me levantan? Piensen, hermano, estoy pasando angustia hoy en día. Por cualquier motivo. Mis hijos no tienen nada que comer. Angustia en el trabajo, me van a botar el trabajo. Angustia porque hay un chisme por ahí de pasillo, como dicen. Angustia. Bueno, y son chismes que no son ciertos, hermano. Y ya todo el mundo lo sabe. Bástate mi gracia. Si no has entendido eso, cristiano, no puedes madurar. Eso es lo que Pablo quiere enseñar a su iglesia. Pablo se goza con esas debilidades. Pablo se goza con el hermano que le está causando daño. Ahora no es que, ay, tranquilo hermano, sigue hablando mal de mí. No. Sino que dice, me gozo. Es triste, ¿sabe? Es triste. Es triste ver un hermanito que te acuchilla, que dice ser tu amigo y lo anda divulgando. Es triste, hermano, pero es parte de la escuelita de Dios. Es parte, hermano. Pablo se goza en las debilidades. ¿Sabe? La debilidad es también la palabra insulto. ¿Sabe qué significa insultos? Insulto significa violencia, insulto significa insolencia, insulto significa maltrato, insulto significa críticas destructivas, no constructivas. Insulto significa ser injustamente condenado por otros. Eso es lo que significa insultos. Y esa es la debilidad, que es el aguijón de Dios. Pasar esos insultos. ¿No has probado a mi siervo Job? Nadie como él. Ay, porque Dios era así. Bueno, Dios quiere probar, quiere hacer justicia con su Dios, quiere ver que hay justos que se levanten por él. Y le dice el diablo, no le dice Dios, solamente Dios le dice eso. Y no está incitando al diablo para que sepa. Si el diablo, en su libre también decisión de pensar, dice, quítale. Dios no le dijo, a ver, quítale. Para que... No, él dijo, ¿no has considerado? Él es justo. Porque como el diablo es acusador, Apocalipsis dice, el acusador de vuestros hermanos. Él sigue siendo el acusador. Eso es lo que es un acusador. Por eso él trabaja con Dios. Porque él le lleva a Dios los chismes de, mira, el hermanito este fornicó. Eso es lo que dice el diablo. Dios lo que quiere es salvar a la persona, restaurar. Y a veces nosotros hacemos como diablo. Estamos diciendo al otro, fulanito hizo. Y no estoy diciendo que solapemos el pecado. Lo que estoy diciendo es que restauremos al pecado. Como bálsamo. No, queremos hacer el chisme para humillar al hermano. No avanzamos. No hemos entendido la escuelita de Dios, la espina de Dios.
Pero ese es el diablo. Así que si usted está haciendo eso, está siendo diablo. O un diablo. Hermano, ofende. A veces, que Dios me perdone de eso, y a veces uno ha caído en esas cosas. A veces, ay, que yo lo hice no por mal, lo hiciste de diablo. ¿Cuál es el problema? El diablo es acusador, acusarte falsamente. Eso, hermano, es lo que Pablo está pasando. Es Biblia. Hermano, allá en esos tiempos pasaba eso, claro. ¿Y lo sigue pasando hoy en día? Claro. ¿Y lo va a seguir pasando en el futuro? Claro. Todo, la historia de Abraham, cualquier historia que para usted sea algo menos importante, sucede el día de hoy. Aunque no, en aquel tiempo no había computador, internet, no había, igual sucedía. En aquel tiempo no había pornografía, sí la había, pero no como hoy en la tecnología. Pero no había pintura ni revista, no, pero sí la había su manera. Investiguen, lea, conozca historia para que vean. Si todo tipo de pecado había. Porque si la palabra pornografía, que es la palabra fornicación, que es porneia, está en la Biblia, es porque existía la porneia. El adulterio existía, todo existía. Y la Biblia es la palabra que nunca va a pasar. Si él lo hiciera pasar, su palabra permanece para todos los tiempos. Por eso la palabra de Dios es así. Para mí, para ti, para todo el mundo. Duela a quien le duela. Es así, hermano. Mira, el que quiere estar firme, no cae, justo cae. Por eso que Dios tenga misericordia de esos falsos maestros que a veces se meten y no saben si son de Dios, si son de él, pero hay que soportarlo. Pero tú tienes que entender que no es contra ellos, eres tú, tu vida espiritual la que está en juego, no la de ellos, eres tú. Es tu espinita allí, conserva tus espinitas o tus espinitas de Dios, porque son varias debilidades. Pablo no tenía una, tenía muchas. Él considera un solo aguijón. A lo mejor era una debilidad muy grande. Y yo yo tiendo a pensar mi posición de ese aguijón. Yo se lo voy a decir, mi postura. Algunos dicen que es ciego, pero yo tiendo a pensar que ese puede ser el aguijón de Pablo. Ahorita vamos a eso. Pero sí, hermano, tenemos que entender que debemos aceptar, esa es la enseñanza número 2 de este pasaje, con gozo las debilidades que Dios nos manda. Todo, hermano, por amor a Cristo, no por su necedad. No era por la necedad de Pablo. Pablo no dice, Señor, ¿por qué tú permites eso en mi vida si yo te sigo sirviendo? No, Pablo no está diciendo a Dios que condiciones, quita el aguijón para servirte mejor. No, entre más tú tienes mi espina, más te sigo sirviendo. Pero es por amor. Dice el versículo allí, el versículo 10, por la cual, ¿por qué? Por amor. ¿Está conmigo, hermanos? Pablo es el vivo ejemplo incluso de ser ese vaso de barro que él mismo menciona en el capítulo 4 al 7. Vamos al capítulo 4 del mismo a 2 de Corintios, versículo 7. 2 de Corintios 4, 7. Pablo habla de una vasija de barro. Y Pablo es el vivo ejemplo de ser esa vasija de barro. Miren lo que dice 4, versículo 7. Pero tenemos ¿qué cosa? Este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no ¿qué? De nosotros. Pablo está diciendo que ese tesoro, la gracia de Dios, el don inmerecido que debe estar guardado en un vaso, no era cualquier vaso, se puede decir guardados en vasos de hierro o guardados en vasos de vidrio o guardados en vasos, no sé, dijo de barro, porque el barro era considerado la vasija más frágil, la vasija menos vista, menos honrada como mármol. Tú y yo tenemos que ser vivo ejemplo de guardar la gracia de Dios en fragilidad. Hermano, lo que Dios está diciendo a Pablo es, conserva tu fragilidad. Ahora, no estoy hablando de fragilidad de ser débiles. No, significa frágil en asumir lo que te viene. Porque si viene lo que te viene es porque Dios te está probando, es porque Dios lo quiere hacer. Ahora, hay consecuencias que no es parte de una prueba, es consecuencia de un pecado. Eso es otra cosa. Porque Pablo no está diciendo aquí, Señor, me merezco esto porque hice tal cosa mala. No, Pablo está más bien que le quite eso porque es una prueba. Estamos hablando de pruebas, de insultos, de que alguien te condene y sea falso, de calumnias que no son reales. Todo por amor a Cristo, hermano. Pablo es el vivo ejemplo de la fragilidad. Hermano, nuestra fragilidad magnifica su poder y no limita a servir a Dios. ¿Sabía eso?
esta fragilidad, de guardar esa gracia de Dios en vasos de barro, hermano. Hermano, Dios usa personas comunes y corrientes. Él no usa gente capacitada ni dotada. Él no tiene que usar a un bachiller en teología o una gente magister, no sé qué. A veces yo veo la gente que dice, hola pastor, no, es reverendo, magister en no sé qué, tengo un PH no sé qué, no sé qué. Yo llevé a los seminaristas a un seminario, no voy a decir el nombre, lo reservo, y eran sanotrinas. Y todo era, fulano, sí, yo soy magister en no sé qué, ¿no? Y no es malo que tú digas tus credenciales, pero ¿de qué sirve eso? Pues, si no tienes humildad, si no tienes nada, ¿de qué me sirve eso? El mismo Moisés, soy siervo de Cristo. Él usa personas comunes y corrientes para alcanzar a los perdidos. Ningún hombre, hermano, por muy dotado que sea, será capaz de darle vida a los muertos. ¿Sabía eso? Tú puedes ser más millonario del mundo, el más dotado en mi ciencia. Quiero llegar a Marte, pero nunca va a dar vida a los muertos. ¿Sabe? Hay un relato de un seminario no me acuerdo en qué país de Europa, un seminario, y el profesor de homilética, la palabra homilética significa predicación o exposición de un mensaje, un profesor de homilética dijo, oigan alumnos, el día de hoy vamos a hacer el último examen. El profesor, ¿y en qué consiste? Bueno, consiste en que vamos a ir al cementerio a predicarle a los muertos. ¿Cómo así? Bueno, tiene que hacerlo si no raspado. No, vamos a ir allá. Y van todos con su Biblia contratado y todo. Y bueno, esto consiste en que cada uno agarre una lápida, una tumba, y que agarre el nombre, mire el nombre de la tumba y le predique. Pero que antes que predique, que salga, pues. Y estaban todos haciendo el ridículo, ¿no? Jonathan, el otro, sale. Y bueno, si no te quiere responder, le decía el profesor, déjale el tratadito, y le dejaban el tratadito allí. Y estaban haciendo eso. Y otro decía, pero profe, 0, te voy a poner 0. Y lo hacían. Al final le dijo, ¿qué se siente? Y dijo uno, ridículo, nos sentimos ridículos. Bueno, así nos sentimos nosotros cuando vamos al mundo a predicar a los muertos espiritualmente. Nos sentimos ridículos. ¿Saben por qué? Porque no somos capaces de dar vida a los muertos. El único capaz de dar vida a aquellos que están espiritualmente muertos es Cristo Jesús. ¿Entiende eso? Hermano, tú no eres capaz de dar vida eterna. No convences a la gente. Quien convence es Jesús. Él les da vida. Tú no has dado vida a nadie. A ti te dieron vida. Cuando tú creíste en Cristo, Dios se llevó la gloria y tú te llevaste el perdón de tus pecados y te llevaste la vida eterna que te regaló. Pero no somos capaces de hacer eso. Entonces, quitémonos la autoconfianza. Yo puedo. Yo hice eso. Mira cómo se hace eso. Pero yo lo hacía mejor. Quítese eso de la cabeza. Quien se lleva la gloria en todo lo que tú y yo hacemos es Cristo Jesús. No se la lleva David, no se la lleva el otro. Y si usted cree, el mismo Pablo se le subió el chocolate y dijo, perdonadme este agravio. Y querido hermano, si yo le he hecho agravio, le digo ahorita, perdonadme este agravio. Si he querido exaltarme o algo así. Porque a veces uno inconscientemente no sabe, pero hay hermanitos que quizá tienen una opinión de uno. Bueno, perdón. Y siempre le digo, estoy abierto a críticas, estoy abierto como maestro, que usted agarre. Hay hermanitos que se acercan, algunos para agradecer, otros para opinar, otros para preguntar. Gloria al Señor por eso. Pero anda hablando por ahí de espaldas. Agarre y confronte lo que va a confrontar. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar a la iglesia, a los corintios. Ya está bueno, ya, iglesia a los corintios, de tanto humillando a los hijos de Dios. No servimos. ¿Qué hago yo? Dice Pablo. No escribo cartas, no les aliento, no les quiero ser gravoso, no pido plata, yo no estoy pidiendo dinero, estoy predicando, estoy aconsejando, voy allá a Éfeso, voy allá. Eso es lo que hago. ¿No lo han visto? ¿En qué soy menos? Es decir, por eso la pregunta aquí en el versículo, en el capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Dice el 13, ¿por qué? ¿En qué habéis sido menos que en las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Le está diciendo, yo no he sido carga. Lo único que hago es trabajar por amor a Cristo. Es lo único que hacen los siervos del Señor. Ahora, mosca, si usted ve un siervo del Señor robando, un siervo del Señor mintiendo, un siervo del Señor calumniando, es otra cosa. Que no debería ser siervo si está haciendo eso. Pero Pablo decía, si he sacado lo que he sacado, perdónenme, pero ustedes me obligaron a hacerlo. Ustedes me obligaron a hacerlo.
Hermanos, que el Señor nos perdone. Que el Señor nos perdone. Dios magnifica su gracia en nosotros y a través de nosotros. Pablo da la bienvenida con gozo a su debilidad para que se hiciera más evidente el poder de Dios a través de su ministerio. Me gozo, hermano, en el Antiguo Testamento. Yo a veces me encanta el Antiguo Testamento. No sé si por mi cultura, mis cosas, pero me encanta el Antiguo Testamento. Isaías, en el capítulo 41, 14 al 16, Dios le da un apellido a su pueblo amado, a Israel. Israel estaba pasando una situación semejante a la de Pablo. Tenía un aguijón muy grande en Isaías 41. Vamos un momentico a Isaías 41, ya estoy terminando. Isaías 41, miren cómo Dios le llama. Si yo te llamara así, ¿cómo tú te sentirías ofendido, verdad? Pero Dios a veces nos llama así. Mira Isaías 41. Isaías 41, todavía no he llegado allí. Voy a llegar, ustedes ya estén allí. 41 del 14 al 16. ¿Están allí? Dice la palabra de Dios. No temas, ¿qué cosa? A veces veo, el pastor a veces usa ese término con los muchachos allá y uno a veces dice, gusano, ven acá. Ya sé dónde agarró eso, ¿no? Y dice, no temas, gusano de Jacob. Y ya le voy a explicar por qué gusano. Oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo Israel es tu redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y los collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y lo esparcirá en torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. El Señor no le dice, oh gusanos, lo voy a hacer leones. No, siguen siendo gusanos. Lo que está diciendo Dios es que aunque son mi pueblo, son los preferidos, sí, son gusanos. De lo vil y lo menospreciado nosotros seguimos siendo gusanos de Jacob. Es una expresión como para dar a entender, no es una expresión ofensiva, es una expresión como que en aquellos tiempos el gusano era como una especie de animal menor, algo gusano, no eres un león, ¿no? No es denigrando de que eran malos, no. Era un gusano, un gusanito. ¿Qué puede hacer un gusanito? No, estar en una hojita esperando su metamorfosis para convertirse en mariposa. Y le está diciendo a él, gusano, a su pueblo escogido, le dice, gusano. Eso es lo que significa. Allí, hermanos, cuando confiamos en nosotros mismos, el Señor nos manda nuestra espina para destruir o para aplastar nuestra autoconfianza. Y Pablo, hermano, reconoce que por no haber sido por esa experiencia que tuvo de ir al tercer cielo arrebatado, la tendencia de su propio corazón hubiese sido confiar en sí mismo. En sí mismo, hermano, denle la bienvenida con gozo, hermano. Hermano, no te imaginas lo que un gusano puede ser capaz de hacer en las manos de Dios. No se lamente de ser un gusano de Dios. Gloria a Dios si Dios nos escogió como gusanos, y gusanos seremos, pero en las manos de Él. ¿Saben? Moisés cuando estaba con el faraón fracasó. Moisés quería como ayudar a Dios. Moisés sintió celo y dijo, Señor, por celo a ti voy a matar a ese egipcio para salvar a los míos. Ahora, ¿esa era la manera que Dios quería? No. ¿Qué dijo Dios? Fracasaste, hijo, por tu cólera, porque no quieres aprender. Pero vente a la escuelita de Madián. Fue para la escuelita de Madián y allí aprendió. Allí aprendió los 40 años que tuvo, los 40 días que tuvo allí en Madián con la zarza y todo. ¿Saben qué? Fíjense, un hombre capaz de matar a un egipcio. Un hombre, si usted lee, hay un historiador judío del siglo I llamado Flavio Josefo. Si usted lee, Flavio Josefo da un poquito más de historia de la vida de Moisés en la casa del faraón. Solamente conocemos que Moisés nació allí, lo crió allí la hija del faraón y qué sé yo, y ya. Pero él da más detalles extrabíblicos y está él dice que Moisés fue una gente guerrera. Moisés hizo batallas en Etiopía, ganó guerra, era un estratega, era una persona de cólera, autosuficiente, autoconfianza él mismo.
Ahora cuando va a la escuelita de Dios, ¿sabe qué le dice Dios? Ve a Faraón. Tú no eres el que iba a la guerra. ¿Sabe qué le dice? Yo no sé hablar. Ah, pero ¿cómo que no sabes hablar, pues? Ahora, era un gallito y ahora ¿qué eres? Yo no sé hablar, pero ¿cómo no vas a saber hablar? No mataste a un egipcio, ahora no vas a ir al faraón. Moisés ahora era el más manso de la tierra. Él aprendió a tener, ¿qué cosa? La espinita de Dios en su vida, hasta que murió. Claro, al final esa espinita como que fue removida porque le pegó y por eso no entró a la tierra prometida. Por querer remover el aguijoncito, la debilidad. Quiso la cólera, se recordó de su pasado y lo quiso imitar. Y Dios le dice, ajá, jugaste con mi espina, la quisiste quitar del lugar, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Esa es otra consecuencia, hermano. Si usted intenta remover la espina que Dios pone en ti, que es para hacerte crecer, vas a sufrir consecuencias. Consecuencias, hermanos. Consecuencias. El amor, y número 3, enseñanza número 3, el amor a Cristo es lo que permite abrazar con gozo las aflicciones que Dios trae a nuestras vidas. Vuelvo y repito, el amor a Cristo es lo que permite abrazar con gozo las aflicciones a nuestras vidas. No hay espina que usted tenga si no ama a Cristo. Si usted no ama a Cristo, no va a resistir tener el aguijón que Dios quiere colocar en su vida. Si usted no ama a Cristo, fíjense, el factor importante de poder conservar la espinita, el aguijón en tu carne, es el amor a Cristo. Si tú no tienes amor por Cristo, no hay espina que valga en tu vida. ¿Me entendió? El versículo 10 lo dice clarito allí, 2 Corintios 12, 10. Allí, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo. El amor es lo que hace, hermano, la diferencia. El amor es lo que hace la diferencia. Ya no necesitamos esa revelación. Ya Dios dice que necesitamos el aguijón porque bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de cada uno de nosotros. Ya Dios la reveló, ya Dios reveló el propósito del aguijón. Ya tú no tienes que decirle a Dios, ¿por qué me está pasando eso? Ya te lo está diciendo aquí. Ya no te lo va a decir, está pasando por eso. No, Dios te está diciendo, está pasando porque mi poder se tiene que perfeccionar en esa debilidad. Es lo que está diciendo. Dios respondió la oración de Pablo. Claro que sí. Dios la respondió, no conforme a lo que Pablo creería, pero no para remover su aguijón, sino haciéndole ver que su gracia es suficiente a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. Hermanos, por la gracia de Dios, es lo que decía Pablo, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso lo decía Pablo. Y es por la gracia de Dios, gusano de Jacob, somos lo que somos. La meta de Dios en todo esto que hemos estudiado, querida iglesia, es glorificar la suficiencia del poder de su gracia. Hermanos, cuando el amor a Cristo sea lo que nos domine y no el amor propio, vamos a poder reaccionar adecuadamente a esas angustias y debilidades. Es cuando el amor de Cristo nos domine, no cuando el amor propio nos domine. Hermanos, quitemos eso de la cabeza de ser supercristiano. Eso no existe. Somos siervos de Dios. Hay un teólogo llamado John Piper. Dijo así, escuchen esto, y esta frase es la frase que más impactó mi vida en todo este mensaje, cuando estuve estudiando. Fíjense lo que dice John Piper, un gran teólogo norteamericano, dijo esto. Escuchen, voy a leer lentamente. La más profunda necesidad que tú y yo tenemos en la debilidad y en la adversidad no es obtener un alivio rápido, sino una confianza bien cimentada de que las cosas que nos pasan forman parte del más grande propósito del universo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese más grande propósito del universo? La glorificación del poder del Hijo de Dios, llevado a la cruz. Y lo mantuvieron allí en la cruz, hasta que la obra de amor fue consumada. Esto es lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Ese es el significado de las debilidades, insultos, chismes, dificultades, persecuciones y de las calamidades de la vida que llegan para que Dios sea glorificado. Eso lo dijo este tío.
Eso es lo que Él quiere, ese es el amor a Cristo. Mientras estaba allí en la cruz, mientras se mantuvo allí, haciendo lo que es, ese dolor que Él experimentó, porque Él dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuánto usted ha pensado que Dios lo ha abandonado? Yo he pensado eso. Eso no es pecado. Porque a veces tú ori y Dios no te contesta. Jesús lo expresó. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es el mayor sacrificio de amor que ha hecho alguien en la humanidad por uno. Cuando estaba allí, dice allí Josh McDowell en su libro Evidencia que sí es un veredicto, que él dice que subía, respiraba, volvía a bajar. ¿Usted se imagina eso? El mayor dolor de esa espina, el mayor aguijón que tuvo algún hombre en la humanidad fue el aguijón de Cristo. Cristo también tuvo aguijón, y el aguijón mayor fue la cruz del Calvario. ¿Se imaginan a Jesús allí? Bajando allí, los clavos, todo se veía, su hígado se veía, no tenía apariencia. Lea Isaías 53, lo he predicado, ¿verdad? Era un pedazo de carne allí. ¿Se imagina? Mientras Él estaba allí, te estaba enseñando a ti el significado de las debilidades. Pero debido al pecado, hermanos, que aún mora en nosotros, tenemos suficiente orgullo y suficiente independencia como para seguir intentando hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Y suficiente ignorancia a veces tenemos para creer que nosotros somos lo que no somos. Termino aquí. Dios, en su bondad y amor, se encargará de usar sus aguijones para destruir esa autoconfianza y llevarnos a experimentar la realidad de que Él, solo Él, absolutamente Él, es capaz de multiplicar la fuerza al que no tiene, como dice Isaías 49. Ahora fíjense bien, Él no las aumenta al que tiene un poquito, Él las aumenta al que no tiene ninguna. Queridos hermanos, démosle la bienvenida a la espina de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo creo que necesitamos pedirle a Dios que nos perdone, porque quizás todos nos sentimos identificados a este agravio. Quizás todos hemos tenido un poquito de esa autosuficiencia y esa autoconfianza. Pero Dios te está diciendo, bástate mi gracia. Hijo mío, confía en mí. Mi gracia es como ese océano. Yo lo lleno todo. ¿Necesitas más gracia? Hijo, ¿necesitas más gracia a la que yo te he dado? No te basta con lo que yo te he dado. No te basta con la vida eterna. No te basta con el don inmerecido. No te basta con todas las cosas que te he dado. No te basta con los dones que te he dado. No te basta con el servicio que tú me has dado. ¿Por qué le haces caso a los insultos? ¿Por qué quieres que yo te quite la espina? Es necesario, hijo mío, iglesia, es necesaria tener la espina mía. Porque esa espina, aunque no sale, mi voluntad es que no salga, sino que se cumpla la voluntad, esa espina hace crecer, esa espina hace sanar, esa espina es un bálsamo, esa espina es una calma. Esa espina es una paz interior. Esa espina no es venenosa. Esa espina no es hipócrita. Esa espina no es traicionera. Es una espina divina. Una espina para que tú crezcas en el amor y en el conocimiento de mi Hijo Jesucristo. Necesitamos una iglesia que se humille. Una iglesia que reconozca los errores. Eso es de valiente. Eso es de hijo de Dios. Está bueno ya, iglesia, dice el Señor, de que estemos unos contra los otros, guardándonos secretos, apoyando chisme. Necesitamos tener la espina de Dios. Porque cuando usted comprenda que la espina de Dios hay que tenerla, entonces seguiremos adelante. Pero si usted quiere que se le quite la espina, como Pablo decía, quítamelo. Dios no te lo va a quitar, pero a veces nosotros somos los que la removemos. Te van a pasar cosas que uno no quiere que pases. ¿Usted se imagina si el apóstol Pablo se hubiese quitado la espina? No fuera lo que fuera hoy.
no lo estuviéramos predicando si Él hubiese quitado la espina de Dios. Pero Él dijo, por amor a ti, soy lo que soy. No por amor a un hombre ni lo que diga el otro. Tengo de qué gloriarme, dijo Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo el apóstol Pablo! Y más tremendo, nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario y llevó esa espina de pecado de mía y tuya. Llevó debilidades, llevó afrenta, llevó todo lo que tú y yo merecíamos para ir al infierno. Pero hoy en día te salvó. Querido amigo que estás hoy aquí, déjame decirte que esa espina no tiene valor alguno si tú no aceptas la salvación. La salvación ha llegado hoy a tu vida. Si tú estás aquí y no has reconocido a Dios como tu Salvador personal, no hay espina de Dios que valga en tu vida. Necesitas a Dios en tu vida. ¿Hay alguien así que pueda decir, yo quiero aceptar la salvación? Yo quiero aceptar la vida eterna. Yo quiero vivir en dependencia del Señor Jesús. Por eso les dije al principio, hermano, que esto es una lección difícil de aprender. Muy bonita escucharla, muy difícil practicarla. Porque quizás cuando nos vayamos, nos quitamos la espinita que cura, la espinita benigna, la bonita y bella espinita de Dios. Pero ¿cuál queremos? La espina mala. La espina mala para pinchar a otro. No, hermanos. Que seamos una iglesia correcta, una iglesia que alabe y glorifique el nombre de Dios. Una iglesia de sana doctrina. Oremos. Señor, damos gracias por tu amor y tu cuidado. Gracias por este tiempo que he pasado con la iglesia, estos 8 meses. Yo sé que vamos a dar cuenta de cosas que decimos. Aún te pido perdón. Si en algo te he fallado, te pido perdón también a mis hermanos. Gracias, Padre, por tu amor y tu cuidado, porque hasta aquí nos has ayudado, Dios. Nos has preservado, tenemos vida y seguimos adelante. Guarda nuestras enfermedades. Te pido por los hermanos que están enfermos, que están en su casa, no pudieron llegar. Te pido por el pastor y su familia que lo traigas. Es nuestro pastor, el pastor de nuestra iglesia, Señor. Debemos respeto a él y te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, que tu iglesia pueda aprender como aprendieron estas iglesias, que aprendieron de las experiencias. A veces es necesario pasar, Señor, debilidades, afrenta, oprobio, insulto para aprender, pero no para estancarnos, sino para seguir creciendo. Que tu espina siempre esté en nuestras vidas hasta el día de nuestra muerte. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Amén.